Buenos días con todos. A ver, el día de hoy vamos a comenzar con la semana número 7, que sería RM, ¿no? Vamos a hacer los temas más conocidos de RM, ¿no? Que son sucesiones, analogías y distribuciones. Ese tema ya se lo conocen desde primaria, supongo algunos, ¿no? Y se hace bastante en secundaria. Básicamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar progresiones aritméticas, las analogías son relaciones y las distribuciones que pueden ser vertical, horizontal o con figuras, ¿no? Bueno, ya lo conocen. Ahora, como saberes previos, hay que recordar las sucesiones, ¿no? ¿Qué tipo de sucesiones existen? Las triangulares, primos, Fibonacci y Feinberg, ¿no? Son algunas conocidas por ahí. Por ejemplo, la de triangulares, ¿cómo es? Va aumentando, ¿no? 1, 3, 6, 10, 15. Se va aumentando de uno en uno la sucesión, porque es así. Uno más 2, 3 más 3, 6 más 4. Y va aumentando de uno en uno arriba, ¿no? Lo que se va sumando. Por eso se llama triangulares. ¿Está bien? Porque va así. Listo. Ahora, ¿y la regla de formación o término enésimo, cómo se relaciona con un n por n más 1 sobre 2? ¿No? Este n es el número de términos, ¿no? Este es el primer término, segundo término, tercer término, cuarto término. Por ejemplo, si quiero saber cuál es el quinto término, que es 15, ¿no? Simplemente reemplazo acá. Sería 5 por 6 sobre 2, ¿no? Porque n vale 5. 5 por 6, 30 entre 2, 15. Ahí está. Entonces, esa es la forma de encontrar el término enésimo. Ahora, de los números primos, bueno, recuerde que los números primos comienzan desde el 12. El uno no es un número primo, es un número simple. ¿Está bien? No se olviden. Los números primos que son el 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. ¿Qué es lo que cumple? Que son divisores solamente del uno, ¿no? Su único divisor es el mismo número y el uno, nada más. Ahora, no tiene término enésimo, pero sí criterio de orden. Sí, pero actualmente, por ejemplo, se ha logrado demostrar, por ahí había un boliviano, si no me equivoco, que demostró una relación, ¿no? De descubrir números primos. Entonces, digamos que poco a poco se va a ir descubriendo cosas. Sí, ¿está bien? Por ahí se encontró una relación. Bueno, vamos a hablar la de Fibonacci. En el caso de la Fibonacci son aditivas, ¿no? O sea, las sucesiones son uno, uno, 2, 3, 5, 8, 3 y así va aumentando. Pero ¿cuál es la relación? La suma de los dos anteriores, pues, ¿no? Uno más uno te da 2. Uno más 2 te da 3. 2 más 3, 5. O sea, los dos anteriores te dan el siguiente, ¿no? Los dos anteriores te dan el siguiente. Entonces, el siguiente sería 13 más 8, 21. ¿No? Esa es la relación. O sea, la formulita que está acá es la relación que existe. La de Feinberg, igualito, ¿no? Es muy parecida a la anterior, ¿no? Se le llama Fibonacci porque ahora agarra de 3 y no agarra de 2, ¿no? Uno más 2, 4. Sería uno más 2 más 4, 7. 7 más 4 más 2, 3. Y así, Fibonacci, también existe Fibonacci, ¿está bien? O llamada Feinberg. Ahora, concepto básico de sucesiones. ¿Qué es una sucesión? Es un conjunto ordenado de elementos, números, letras, figuras o combinación de las anteriores casos. Simplemente son relaciones, como hemos visto acá, que puede ser aditivas, puede ser por restas, también en algunos casos, multiplicaciones o quizás repeticiones, ¿no? Entonces varía. Ahora, hay sucesiones numéricas importantes que son las aritméticas, que son las más conocidas, simplemente son aditivas, que también son como progresión aritmética, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú quieres hallar el término enésimo, puedes usarlo con progresión aritmética, es la fórmula de acá, ¿no? A n es igual a uno más n menos uno por la razón, ya que son repetitivas, ¿no? ¿Y por qué se llama de primer orden? Porque simplemente hay una sucesión, ¿está bien? Listo. Ahora, acá hay una fórmula también, ¿no? Término enésimo es igual a r por n más el término inicial, ¿no? También es otra fórmula que podríamos aplicar por ahí. Ahora, cuando tenemos el segundo orden, porque este es el primer orden, ¿no? De segundo orden, ¿cómo es? Hay fórmulas también para hallar de segundo orden, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un término uno, término 2, término 3, término 4, y vas sumándolo así, más m, más n, más p, más q, ¿no? Luego viene más r, más r, más r, o sea, tienen una sucesión de r, r, ¿no? La suma. Ahora, ¿se puede sacar una fórmula general como en el anterior caso? Sí. La fórmula de un segundo orden es así.
O sea, el término enésimo tiene que tener esta forma, una forma cuadrática. ¿Cómo saco entonces estos valores? Fácil. El término cero, por ejemplo, va a ser igual a C. El B va a ser igual a ¿quién? A L menos A, ¿no? C menos A debería ser por acá. No, L menos A dice, ¿no? Sí, sí, es L menos A. Y A va a ser igual a R menos. Está bien. Ahora, ¿quiénes son L? Los otros son los anteriores. ¿Está bien? Son los anteriores. O sea, el anterior del M es el L. ¿Está bien? Y el término cero va a ser el C, que va a ser como el inicial. Y el término cero, L y R son los términos anteriores de la asociación cuadrática, no se olviden. O sea, es uno antes y uno antes. Nada más. ¿Está bien? De esa manera se forma. Bueno, en cambio, en el R, como es constante, no varía, pues, ¿no? No varía. Simplemente se mantiene. ¿Está bien? Listo. Ahora, digamos que las sucesiones cuadráticas muy pocas veces te preguntan. ¿Por qué? Porque demora mucho en resolverse. O sea, fuera de que la fórmula es un poco fácil, no te van a pedir un término muy largo, digamos, ¿no? Para hallar. ¿Está bien? Las cuadráticas son no tan comunes, pero sí útiles. ¿Está bien? Listo. Entonces, ¿dónde se responde esto? Se responde acá, no se tiene que reemplazar por acá. ¿Está bien? Ahí se tiene que reemplazar. Recuerda que tienes el valor de A, ¿no? Simplemente lo reemplazas ahí. El valor de B lo tienes porque sabes cuánto es L menos R medios, ¿no? Y el término inicial va a ser C, pues, ¿no? Que va a ser el anterior del término uno. ¿Está bien? Listo. Ahora, las analogías numéricas. ¿Qué son analogías numéricas? Ya lo conocen, pues, ¿no? Donde el número del centro es el paréntesis, ¿no? Y tienes que relacionar con los dos números que están a sus costados, ¿no? Paréntesis, dos números a sus costados. Y relacionas. Distribuciones numéricas son disposiciones de filas y columnas, ¿no? Que son diferentes analogías en un caso nomás, ¿no? O sea que puede relacionarse de manera vertical, ¿no? O horizontal, ¿no? Ya depende cómo tú lo quieras analizar. Entonces, las analogías, en cambio, son horizontales usualmente, ¿no? Y siempre con el medio. En cambio, las distribuciones no necesariamente. Listo. Y así vamos a los ejercicios. Ustedes lo van a intentar primero, luego me dicen cuánto les sale. ¿Está bien? No son temas nuevos, así es que creo que ustedes pueden hacerlos. Entonces, espero respuestas. La número uno, ¿qué te dice, por ejemplo? Hallar el segundo término negativo de la siguiente asociación, ¿no? 284, 278, 272, 266, y así sucesivamente. A ver, denme una respuesta por ahí, por favor. Les doy 2 minutos. ¿Sí? Creo que es suficiente. 2 minutitos. A ver, inténtenlo, por favor. 2 minutos. A ver, este es un ejercicio de sucesiones de primer orden, ¿no? Porque, a ver, la relación que tiene 284 con 278 es -6, ¿no? O sea, si tú le restas -6, te da el siguiente resultado. Si le resto -6, me da 272. Si le resto -6, me da 266. O sea que la razón, ¿cuánto es? -6, ¿no? Entonces, acá podría aplicar progresión aritmética, ¿no? Es decir, AN es igual a A1 más N menos 1 por la razón, ¿no? Y hay que recordar que AN va a ser el término enésimo, que bueno, quiero hallarlo. A1 va a ser el primer término, o sea, 284, más N menos 1, que lo dejo ahí, por la razón. Pero recuerden que la razón es negativa, o sea, -6. Multiplicamos entonces. -6 por N, -6N. -6 por -1, más 6. O sea, quedaría algo así, pues, ¿no? Sería 284 más 6, 290. Menos 6N. Entonces, el problema te está diciendo, hallar el segundo término negativo de la siguiente sucesión. Entonces, si tú quieres que el término sea negativo, tienes que buscar un AN que sea negativo. Pero te dicen el segundo término negativo. Entonces, hay que buscar primero el primero, pues, ¿no? Entonces, probando, decimos 290 menos 6N, que me dé un negativo pequeño, ¿no? Entonces hay que acercarnos, por ejemplo. Decimos 6 por 50, 300. 290 menos 300 sería -10.
Ese de repente es el primero, ¿no? Pero no. También es 6 menos 6 por 49, ¿no? O sea, ¿cuánto sería? 6 por 49 menos 290 sería 290 menos 4, ¿no? Menos 4. Y ese sería el primero, ¿no es así? ¿Por qué? Porque si multiplicas por 48 te va a dar 2, ¿no? O sea, 290 menos 6 por 48 te va a dar 2, o sea, es un positivo. Tú quieres el segundo negativo. El primer negativo, entonces, de la asociación es menos 4 en n49, ¿está bien? Y el segundo negativo sería cuando n es 50, ¿no? O sea, menos 10. Listo, nada más. Ese sería el segundo negativo de la sucesión, o sea, la D. Muy bien. La segunda, por favor. Esa sí está fácil, ¿no? La segunda está fácil. No está complicada, así es que necesito respuestas. Te dice, ¿qué figura falta? Por ahí respondió alguien, ¿no? Por ahí había respondido alguien. ¿Cuánto sale la segunda? No está complicada. No es problema examen de admisión, no es problema de olimpiadas de matemática, ¿no? No me dan los resultados de las olimpiadas todavía. No sé por qué, a nadie les dan todavía. Eh, no, no me han enviado. Ah, listo. Respuestas. Ya la D por ahí dice, ¿no? La D. Listo. Vamos a ver, ¿ya? ¿Cómo sé qué figura falta? Entonces, tengo que ver que hay dos figuritas a los costados, ¿no? Y también hay vertical. O sea, podría relacionarlo por ahí. De repente, ¿no? Por ejemplo, podría decir, ah, profe, mira, estos de acá se relacionan, ¿no? Porque son, tienen la misma forma. Podría ser, pero ¿cuál es el problema? Que acá no se relaciona mucho, que digamos, pues, ¿no? Entonces, como no vemos ninguna relación verticalmente, tiene que cumplir horizontalmente. Y decimos, la figura de acá con la de acá, si los sumo, o si los uno, más que sumarlos, si los uno, si los sobrepongo, ¿no? Si esto lo sobrepongo acá, por ejemplo, me da lo que está en el medio, ¿no? Lo he sobrepuesto. Probemos con el siguiente. Si esto de acá lo sobrepongo acá, me da lo de acá, ¿no? Entonces, lo que yo sobreponga de acá a acá, tiene que darme lo que está acá. Entonces, hay muchas posibilidades, hay muchas, pero hay que probar con las claves. Por ejemplo, si yo sobrepongo esto, la A no me da, ¿no? La B tampoco. La C tampoco, ¿no? Le falta la rayita de acá. La D sí cumple, ¿no? Le da la forma. Y la N tampoco no cumple, pues. Bueno, la E. Entonces sería la D. ¿Ven? Nada más, probando claves. No necesariamente cuando tienes sucesiones o analogías, bueno, analogías o distribuciones, mejor dicho, tienes que encontrar una respuesta exacta. Ya puede ser muy variada, por eso siempre guíate de las claves. Bueno, vamos a la 3. Ya que estamos con el tiempo, voy a hacerlo yo. Pero si le sale, me avisa. A ver, ¿qué dice la 3? Hallar la suma de términos de la siguiente sucesión. AB4, AB6, AB8, así sucesivamente. Te dicen que hay dos A términos. Y te dicen que A es mayor que C. Te pide indicar como respuesta la suma de cifras. Bueno, entonces, mm, ¿cómo lo haríamos? Primero hay que darnos cuenta que es una asociación, ¿no? Pero una asociación con progresión aritmética de primer nivel, porque a ver, esto es AB4, esto es AB6, esto es AB8, o sea, va aumentando de 2 en 2.
De 2 en 2. ¿Por qué? Porque las últimas cifras, o sea, las unidades, van aumentando de 6, de 2 en 2, ¿no? O sea, este sabe 4, este sabe 6, este sabe 8. O sea, está aumentando las unidades de 2 en 2. Entonces, la razón de esa sucesión va a ser 2. Ahora, el siguiente dato va a ser que el primer término es AB4 y el último de esta sucesión va a ser AC8. Y sé que hay dos términos. Entonces puedo aplicar la fórmula, ¿no? AN es igual a 1 más N menos 1 por la razón. Entonces, vamos a decir, como yo sé que hay dos términos, sería así. 2A menos 1. Estoy reemplazando N términos, 2A. Por la razón que viene a ser 2. Más A1. El A1 es AB4. Y el último término, que es el AN, va a ser AC8. Listo. ¿Qué hago? Puedo pasar a restar, ¿no? Ahora, en esta resta, eh, puedo hacerlo así, ¿ah? Antes de restarlo, vamos a hacer esto mejor. El AC8 lo voy a convertir en esto. Le voy a hacer su descomposición canónica, ¿ya? O sea, sería 100A más C8. Lo he sacado, ¿ya? O si no, mejor para que me entiendan. Si este AB4 pasa a restar, ya, para que me entiendan mejor. Si el AB4 pasa a restar, ¿cómo quedaría esta resta? ¿No? Esa es la manera cotidiana de restar, ¿no? Así aprendieron a restar. Es 8 menos 4, 4. C menos B te va a quedar acá. ¿Y acá qué te queda? A menos A, 0. ¿No? 0 te quedaría. ¿Qué significa? Que la resta, ¿cuánto te queda? C menos B, 4. Entonces, si pasa a restar, me queda así. C menos B, 4. ¿Y esto es igual a quién? A 2A por 2, porque ese 2 pasa a multiplicarlo. Entonces sería así, 2 por 2A, menos 1 por 2, menos 2. Ahora, pero si este 2 pasa a multiplicar, digo, pasa a sumar, suma las unidades, o sea, el 4. Entonces esto se vuelve C menos B, 6. Y te queda 2 por 2A. Entonces, ¿a qué valores puede tomar? Recuerden que A tiene que ser mayor que C. No, eso es verdad también. Entonces, 2 por 20 ¿cuánto? Te va a acabar en 6. Solamente hay dos casos. Cuando A vale 3 y cuando A vale 8. 2 por 23 sería 46. ¿No? O sea, va a valer C menos B vale 4. 2 por 28, 56. O sea, C menos B vale 56. O sea, C menos B vale 5. O sea, habría dos casos, ¿no? Que podrían cumplir esto. Ahora, ¿pero cuál sería el que cumpliría? Pero tienes que recordar que A tiene que ser mayor que C, ¿no? O sea, no tiene que ser muy grande el numerito. Pero el problema viene a ser que... mm, a ver. 2A, 21, 28. Claro, tendría que ser con A8. No hay otro, ¿no? Porque si A vale 3, la diferencia C menos B es igual a 4, pues, ¿no? Sería mucho más grande. Por lo tanto, ¿qué significaría? O sea, ¿por qué no puede ser B menos B igual a 4? Porque C valdría 4 más B y A vale 3. Y es ilógico que sea mayor porque el B tiene que ser un entero positivo, ¿no? Entonces no puede cumplir con eso. Entonces, descartado el primer caso. Sería el segundo. Entonces, chau, chau. Entonces, ¿cuánto vale C menos B? 5. ¿Cuánto vale A? 8. O sea, A vale 8 y C menos B vale 5. Listo. Y nada más.
¿no? Ese sería básicamente el resultado ahí en esa parte al menos. Ahora, lo que te están pidiendo es la suma de los términos de la siguiente sucesión, ¿no? Acá de repente yo podría hallar valores, ¿ah? También, claro, eso también lo tengo que hacer. El b lo paso a sumar, sería c es igual a 5 más b, y digo, si b vale 0, ¿no? Si b vale 0, c vale 5. Si b vale 1, c vale 6. Si b vale 2, c vale 7. Si b vale 3, c vale 8, pero no puede ser porque tiene que ser mayor que c. ¿No es así? Entonces solamente tendría estas posibilidades, ¿no? Solamente habría estas posibilidades. Pero ahí lo dejo por ahorita. Ahora, lo que tengo que ver es también lo siguiente. ¿Cómo sería la suma de términos, ¿no? De una progresión aritmética. Fácil, ¿no? Es la primera, o sea, el primer término, más el último, sobre 2 por el número de términos. O sea, sería así. A1, sería así, A1 más AN sobre 2 por N, ¿no? Ahora, pero muchos dirán, pero profe, ¿y ahora cómo lo resolvería, no? Porque el A1 no lo tengo, o sea, porque tengo A de 4. Y el siguiente sería el AC8. Pues digamos que tienes como una referencia, ¿no? Que de repente podría haberlos hallado, pero al parecer no se podría en este caso. Ya que no sé si el C y el B es mayor uno que otro, ¿no? O si lo puedo saber. Sí se puede saber, ¿no? Pero el problema es que C siempre es mayor que B. Mm. Mm, 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 mm. Claro, la suma tampoco no es constante. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo podría hallar C y B? C es mayor que B siempre, ¿no? C siempre va a ser mayor que B. Son veintitantos términos. Con la fórmula no queda muy clara. Pero su diferencia tiene que ser de cuarenta y tantos. O sea, a ver, aplicando la fórmula ya llegué a una conclusión. Este es un 28 y picos. O sea, este AB4 más 5, 50 y tantos. Lo malo es que cumple con todas estas reglas. Hmm, No se puede definir entonces B y C. Porque C es mayor que D y cumple con todos los casos. No hay solamente un caso. Y no te dicen que son distintos, ¿no? Indicar como respuesta la suma de cifras. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tampoco la cuestión es probar valores. O algo estoy obviando por aquí. Hay un ratito, ¿eh? Entonces, ¿cómo sería? El primero más el último sería AC8 más AB4. Pero ya lo conozco, pues, ¿no? A vale 8. Entonces vamos a sumarlo. Sería algo así. 8C8. Como base general la suma, la voy a poner así ya. Más 8B4 porque vale 8. Ahora, para BS hay tres casos posibles de suma. Cuando la suma sea 5 más 0, 5, 6 más 1, 7 y 7 más 2, 9. O sea, cuando su suma sea 5, 7 o 9. ¿No? Listo. Entonces decimos 8 más 4, 12. Llevo 1. C más B, 5. Es el primer caso. Más 1, 6. 8 más 8, 14. Digo 16. Entonces, para el primer caso sale 1662. La suma de los primeros con el último. El segundo, 8 más 4, 12. Llevo 1. C más B, 7 más 1, 8. 8 más 8, 16. O sea, 1682. Y el último va a salir 1702, si no me equivoco. 8 más 4, 12.
9 más 1, porque la suma vale 9 para el tercer caso, 10. 16, 1, 1702. O sea, hay tres casos, ¿ya? Esos tres casos se suma. Entonces, eso de ahí, esos tres casos sería el de acá. Lo dividimos sobre 2 y lo multiplicamos por n, pero n es la razón. No, digo la cantidad de términos, entonces sería 28, ¿no? Entonces, como son 28 términos, sería A1 más AN por, y como es 28 entre 2, 14. Entonces, simplemente tendríamos que probar valores, ¿no? El por 14, ver cuánto sale la suma de los términos, acá también por 14, cuánto sale la suma de los términos, y por 14, cuánto sale la suma de los términos. Y de esa manera creo que tendríamos que hallar la respuesta, porque no hay otra forma. A ver, para el primer caso, sale 23.268. Hay clave. Para el segundo caso, eh, también hay clave. Mm. Y para el tercer caso también creo que hay. Veamos. Sí, también, ¿no? Entonces, es un problema muy abierto, ¿no? No hay una respuesta fija, al menos para ese ejercicio, porque no me han delimitado alguna restricción, al menos. Solo te dicen que A es mayor que C, pero nada más, o sea, no hay una restricción más fuerte, ¿no? Debería decirte B es mayor que alguien, ¿no? O B es mayor de repente, o el doble, por ahí. Entonces, digamos que no hay clave, ¿ya? No hay clave en esta respuesta, porque es una respuesta abierta. ¿Está bien? Y C y B no lo puedo predefinir, o sea, no puedo ponerle restricciones al menos. Listo. Bueno, vamos a la 4. Ya, vamos muy rápido porque me he retrasado ahí un poquito. A ver, en la 4, ¿cómo es? Ahí hay el número que falta. Como son analogías, tenemos que relacionar pues los que están a los costados con los que están en el medio. Entonces digo, 44, ¿cómo puedo relacionar con 7 y 5? Fácil, ¿no? Sería 7 al cuadrado, 49. Le resto 5 y te queda 44, ¿no? Luego 6 al cuadrado, 36. Menos 2, 34. Cumple, ¿no? Y por último, el último caso sería 10 al cuadrado menos 9 te da 91. Entonces, ¿cuánto vale? 91. Está fácil, ¿no? Está fácil. La 5. En el caso de la 5, ¿qué te dice? A ver, te dicen, haya el número que falta. 1, 4, 2, 9, 27, 3, 7 y raíz cuarta de 7. A ver, en este caso lo que podríamos hacer es esto, ¿ya? Pero antes de hacerlo, vamos a la... Se reconectan, ¿ya? Porque el tiempo del sueño me ganó. Entonces en la 5 tengo una relación, ¿no? Lo mismo, analogías. 1, 2, 4, 9, 3, 27, 7 raíz cuarta de 7. A ver, vamos a probar, ¿ya? Vamos a probar. Y yo digo, a ver, el 4 es 4 al cuadrado, ¿no? 16. Pero, ¿cómo lo relaciono con el 2 y el 1? O sea, es imposible. O sea, tendría que relacionarlo con el 2 y el 1 elevándola a algo. Entonces, de repente podría ser así. 2 a la cuarta, por ejemplo. 16 entre 1 sería igual a 4 al cuadrado, ¿no? De repente podría ser así. Vamos a ver. Luego el siguiente, si yo elevo 3 a la cuarta, de 81. Sobre, y acá viene el detalle, que no va a cumplir, ¿no? Porque sería 34, como 3 a la cuarta, 81 entre 9, no da 27, pues, ¿no? O al cuadrado no cumpliría. Entonces, lo que deberíamos hacer en este caso sería decir esto. A ver, como es un 4, debería ser 2 al cuadrado. A ver, un ratito. No es como creí. Yo le había planteado así. 3 a la 4 sobre raíz de 9, por ejemplo, ¿no? Pero el problema es que cumple para el segundo, pero no cumple para el tercero, ¿no? Porque 3 a la cuarta de 3 sería 3 al cubo, o sea, 27. Pero para el primero no cumple, ¿no? O sea, 2 a la cuarta
sobre raíz cuadrada de 1 no te va a dar 4, pues, ¿no? Entonces, ahí viene un pequeño detalle. Mm, A ver, vamos a verlo, ¿ya? Vamos a pensarlo. Yo había encontrado una relación, pero al parecer me había equivocado en relacionarlo. A ver, vamos a pensarlo juntos. Ahora sí. Sí, sí, me había confundido. A ver, ¿cómo sería entonces? Sería así. El primero, si lo elevamos al cuadrado, por ejemplo, el 2 lo elevo al cuadrado y lo multiplico por 1, te va a dar 4, ¿no? Así tienes que probar, ¿no? Te voy a decir cómo tienes que probar. Luego, 3 al cuadrado lo elevas. Pues dices, profe, pero 3 al cuadrado por 9 no me va a dar 27, pues, ¿no? Te da 81. Pero ¿qué pasa si haces esto? Le sacas la raíz a 9. 3 al cuadrado 9. Por raíz de 9, que es 3, te da 27. Entonces acá también le puedes sacar la raíz y cumple, ¿no? Porque raíz de 1 es 1. O sea, 2 al cuadrado 4 por 1, por raíz cuadrada de 1, 1, ¿no? Igual a 4. O sea, 4 por 1, 4. Entonces, por lo visto, cumple esta relación. Entonces sería raíz cuarta de 7 elevado al cuadrado por 7. Pero raíz de 7. ¿A qué sería igual? Entonces, raíz cuarta de 7 al cuadrado sería así, ¿no? O sea, si lo pasamos a una división de exponencial, sería 2 es el exponente, 4 es el denominador, por raíz de 7, ¿no? Que sería 7 al 1 medio, ¿no? 2 cuartos que es igual, 1 medio. Como los exponentes se pueden sumar ya que son una multiplicación de bases iguales, 1 medio más 1 medio, 1. O sea, si de 7 a la 1. ¿Cuánto es 7 a la 1? 7. ¿Cuál sale el resultado? 7. ¿Está bien? Listo, nada más, ¿no? Entonces, de esa forma, traten de relacionarlo, ¿no? Yo me había dejado guiar un poco de la raíz cuarta. Por esa razón él está elevando a la 4. Pero no cumple, pues, ¿no? No cumple. Y por último, se dice la 6. En la sucesión 7, 14, 21 hasta el 343.000, ¿cuántos términos son cubos perfectos? Entonces, esto lo voy a hacer un poquito porque creo que va a ser un poquito largo. ¿Ya? Es una sucesión de una progresión aritmética. Sería más 7, más 7, más 7, así sucesivamente, ¿no? Es una progresión aritmética. Entonces, la forma en la cual sería así. A n es igual a 1 más n menos 1 por la razón. Entonces digo, a n es la forma general de la sucesión. Pero el primer término, ¿cuál es? El 7. Más la cantidad de términos, que no sé cuánto es, pero sí sé la razón, que va a ir de 7 en 7. Entonces la forma sería así, a n es igual a 7 más 7 por n menos 1 por 7 menos 7. Entonces sería a n va a ser igual a ¿quién? 7 menos 7, 0. O sea, sería 7 por n, ¿no? Entonces, si tú quieres que los términos sean cubos perfectos, te piden la cantidad de cubos perfectos. ¿Qué tiene que cumplir para que sea un cubo perfecto? Que tiene que ser un número entero elevado al cubo. Pero ahora recuerda que tienes como máximo valor 343.000. O sea, el cubo perfecto que tú formes tiene que ser menor o igual que 343.000. Y obviamente el n tiene que ser entero. Pero para formar un cubo perfecto, el n que tiene que ser como mínimo un 7 al cuadrado. Porque 7 al cuadrado por 7 te da 7 al cubo y tiene la forma de un cubo perfecto. Ese es un caso. Otro caso podría ser de repente con el 2 al cubo, ¿no? O sea, con el mínimo valor por 2 al cubo y por 7 al cuadrado, ¿no? Así, ¿el n cuánto valdría? 2 al cubo por 7 al cuadrado. ¿Y qué te forma? Un 2 al cubo por 7 al cubo, ¿no? Y seguimos así. Es 7, ¿no? 7 por 3 al cubo por 7 al cubo, ¿no? Y te va 3 al cubo por 7 al cubo. Y así vas probando, ¿no? Hasta que te dé un número que sobrepase el 343.000. A ver, ¿cuál sería? Por ejemplo, si probamos 10 al cubo por 7 al cubo, ahí es donde queda, mira. Justo, 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 justo.
acabar acá. Acaba cuando es 7 por 10 al cubo por 7 al cubo. ¿Por qué? Porque acá se forma, no, ¿qué estoy hablando? Acá es 7 al cuadrado, lapsus mío, me estoy adelantando. Ahí la 7 al cuadrado para formar 7 al cubo, ahora sí. Cuando tú formas acá, te da 10 al cubo por 7 al cubo. Y justamente ese número o esa multiplicación te da el 343.000. O sea, es el número máximo que puede tomar, ¿no? Entonces, justo acá se acaba eso de los cubos. Entonces, ¿de cuánto a cuánto puede ser? Del 2 al cubo por 7 al cubo hasta 10 al cubo por 7 al cubo, que son, como son consecutivos, puedo contarlos, ¿no? Serían 9 en ese caso. ¿Está bien? Son 9 números que cumplen, ¿no? ¿Cuántos términos hay entonces? Hay 9 términos que cumplen, que son cubos perfectos. ¿Está bien? Listo. Estoy contando también, por ejemplo, el 4 al cubo por 7 al cubo, 5 al cubo por 7 al cubo, 6 al cubo por 7 al cubo, 7 al cubo por 7 al cubo, 8 al cubo por 7 al cubo y así sucesivamente. ¿Está bien? He contado todos esos, del 2 al cubo hasta el 10 al cubo, y son 9 números, o sea, son 9 cubos perfectos. Listo, chicos. Disculpen por la 3, ya pensé que iba a salir porque no lo había resuelto del todo, pero al parecer sale respuestas abiertas, no, no sé por qué. Pero bueno, listo, chicos, eso sería todo por hoy. Entonces, vamos a tomar la asistencia. Digamos que es un poquito difícil aplicar todo, no en un solo tema, pero bueno, he tratado de aplicar sucesiones, problemas aritméticos por ahí. Bueno, vamos a tomar la asistencia, la una. La tres no la copien, ¿ya? La 3 no la copien, no es necesario copiarla, ¿sí? No copien la 3. Ya sería en vano estar copiando algo que no tiene respuesta, ¿no? Porque asumir es muy lógico, ¿sí? No se preocupen. Entonces, a ver, déjenme verificar para mandar la fotito. A veces me olvido. Unos papás se quejan porque no mando la foto de asistencia porque no quiera, sino tomo mal la foto. Ahí está. Muy bien, chicos, entonces nos vemos el día de mañana. La clase de mañana es grabada, por si acaso, ya que es trigo y en trigo no participa mucho. Entonces, bueno, nos vemos el día de mañana. Chao, chao, chicos.